resultado de la visita de trabajo del presidente López Obrador a Washington, D.C. la semana pasada, en estos días que han transcurrido ya tenemos algunas consecuencias y derivaciones y ciertamente algunas interrogantes y preocupaciones yendo hacia adelante. Dos de estas derivaciones: a los 3 días, la captura de Rafael Caro Quintero en México con base en inteligencia estadounidense, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos desde que un tribunal decidió liberarlo en México en el 2013. Y el segundo, evidentemente, esta semana, lo que yo llamaría la crónica de un panel de resolución de controversias anunciado. Es decir, durante meses era evidente que las políticas energéticas mexicanas estaban generando enorme preocupación, no solo entre el sector privado e inversionistas estadounidenses en México, sino también en el propio gobierno estadounidense, como lo advirtieron la secretaria de Energía, el enviado especial para cambio climático y la representante comercial de Estados Unidos. Pero de las interrogantes y preocupaciones yendo para adelante, ninguna creo yo más importante y más preocupante que la relación que hay hoy entre el gobierno de México, el presidente de México y el Congreso de los Estados Unidos. Es, de hecho, creo yo, más que una preocupación, es un verdadero foco rojo. Y yo no recuerdo en los 20 y pico de años que dediqué al servicio exterior mexicano y en particular al trabajo en la relación con Estados Unidos, un momento tan complicado, tan entreverado en la relación entre México y entre un ejecutivo mexicano y el Congreso estadounidense. Quizá el único momento, y pues viene al caso por lo que les comentaba hace unos momentos, en el marco del asesinato de Enrique Camarena, precisamente en el que estuvo involucrado Caro Quintero, quizá el peor momento en memoria reciente, pero nunca habíamos visto la dinámica que hoy se está desdoblando aquí en Washington con respecto, en particular, al presidente de México y al gobierno y al país en general. Y el problema es que es con tirios y con troyanos. Con los demócratas, con quienes venimos arrastrando ya desde hace tiempo una agenda muy negativa, primero pues por la manera en la cual el presidente López Obrador se metió en la cama política y electoralmente con Donald Trump cuando vino en esa visita en plena campaña presidencial estadounidense en el 2020 con aquellas declaraciones de apoyos salameras al presidente Trump, cuando además el motivo de esa visita era darle el banderazo de salida a la entrada en vigor del TEMEC, un acuerdo en el que, a diferencia del Telecán, en donde fueron los republicanos quienes fueron los que proveyeron de manera esencial los votos para la aprobación del acuerdo, en esta ocasión, en el 2019, fueron los legisladores demócratas. Y el hecho que el presidente haya venido a disque celebrar la entrada en vigor del TEMEC y no haya sido para ir al Capitolio a agradecer a las bancadas de su apoyo, pues empezó realmente a generar problemas. La carta aquella famosa que evidentemente le manda el presidente López Obrador a Trump cuando López Obrador gana y que también genera muchos anticuerpos, y luego ya no digamos lo que ocurrió con la felicitación al triunfo del presidente Biden, los ofrecimientos de asilo diplomático, asilo político a Julian Assange, que han ido realmente molestando de manera muy importante a la bancada demócrata, al grado que incluso algunos legisladores hispanos y mexicoamericanos, algunos de los cuales en su momento vieron con muy buenos ojos el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en México, hoy por hoy no quieren nada tener que ver con el gobierno mexicano y con el presidente mexicano. Pero también en el proceso se abrieron otros frentes, tanto con demócratas como republicanos, precisamente por los temas de políticas en materia energética que empezaban a generar preocupación en legisladores, en senadores de estados donde hay evidentemente una presencia importante en energías de compañías estadounidenses en materia energética. Y luego el Partido Republicano, que hay que decirlo, durante los 4 años de Trump, o los 2 por lo menos que coincidió Trump con Andrés Manuel López Obrador, se habían mantenido relativamente callados al margen de la relación bilateral, no habían criticado a México, al presidente, y que a partir del arropamiento del presidente a Nicaragua, Venezuela, Cuba, el boicot a la cumbre, los ataques a Dominem y las descalificaciones a los legisladores, ahora ya también se echó encima a la bancada republicana en el Congreso estadounidense. Como diría Juan Gabriel, ¿qué necesidad hay de hacer enemigos gratis cuando México enfrenta tantos retos de percepción y narrativas poco favorables en el Congreso? Y cuando además el Congreso es un actor fundamental
en la relación con México. Es decir, en muchos sentidos, es quizá mucho más importante que el papel del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque todos los programas, todos los mecanismos de cooperación, todos los temas torales de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos pasan por el Congreso. La asignación presupuestal, toda una serie de programas que el Congreso juega un papel central en atorarlos o liberarlos y dejarlos caminar. Todos esos programas que el presidente le reclama a Estados Unidos y al presidente Biden, las visas para trabajadores temporales, una reforma migratoria, la inversión de recursos en Centroamérica, todo eso no lo determina el presidente. Al final el presidente solicita, pero quien le aprueba o no esos recursos y esa asignación presupuestal es el Congreso de los Estados Unidos. Y con las elecciones en noviembre por delante, en donde es posible que el Partido Republicano recupere el control en la Cámara de Representantes, en el Senado todavía está un poco la moneda en el aire, pues se ha echado encima una bancada que ahora sí va a controlar comités y subcomités que van a tener un papel central en la relación con México. Y yendo para adelante, pues el campo es todavía más, el campo minado que está dejando el presidente, es todavía más complicado porque ciertamente primero tenemos una elección presidencial coincidental en México y en Estados Unidos en el 2024, con la posibilidad de que un Donald Trump pueda volverse a lanzar. No hay que olvidar que a pesar de las diatribas de Trump, la bancada republicana en el Congreso fue un factor importante de contrapeso al presidente Trump, y pues ahora, precisamente por lo que está ocurriendo, es poco probable que esto ocurra. Y luego, lo más importante, si bien habrá otro gobierno en México, el 2024 viene un momento, una aduana fundamental en la interacción mexicana con el Congreso, que será la revisión del TEMEC en el 2024, en la cual el Congreso estadounidense va a jugar un papel central. Es el tema más preocupante, creo yo, que se deriva de la visita del presidente y que desde hace ya semanas o meses se viene calentando y augura cosas bien complicadas en el manejo de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.